Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholar Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 6. La respuesta a una pregunta de prueba. Como estudiante de matemáticas, Luzhou obviamente estaba familiarizado con los números primos de Mersenne. Por supuesto, habría que mencionar a un famoso matemático chino al hablar de los números primos de Mersenne. En 1992, publicó Fórmula de distribución de números primos de Mersenne y su artículo pudo ilustrar una ecuación para los números primos de Mersenne. Fue entonces famoso como la aproximación de Thou. Anteriormente, el matemático británico William Shanks, el matemático francés Tartaglia, el matemático alemán Luders, el matemático indio Ramanujan y el matemático estadounidense Hillies habían especulado sobre este problema. Aunque tenían un tema común, que era la aproximación de la ecuación, la proximidad de su investigación a la respuesta exacta no era satisfactoria. La fórmula de aproximación de Thou era muy simple. Cuando 2n, 2n más 1, p tiene 2n más 1, menos 1 números primos. Simple, ¿verdad? Cualquiera podría hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, la ecuación no había sido probada o refutada. Se había convertido en uno de los problemas matemáticos más famosos y había estado preocupando a la comunidad matemática durante más de 20 años. Era como la conjetura de Riemann. Aunque no se pudo probar, no impidió que la gente lo usara. Por supuesto, a pesar de que había una manera precisa de usar las computadoras para descubrir los primos de Mersenne, todavía no era una tarea fácil. A partir de hoy, solo se descubrieron 44 primos de Mersenne. ¿Hubo algún uso para los primos de Mersenne? Parecía poco probable. Estrictamente hablando, utilizando el algoritmo RSA, cada vez que se realiza una transacción en línea, debe agradecer a los números primos insolubles que estaban ocultos en la contraseña. Al mismo tiempo, también se utilizaron grandes números primos para evaluar el rendimiento de la computadora. Por ejemplo, Intel utilizó la aplicación HIMSS para probar los chips en busca de errores. De todos modos, debatir si las matemáticas eran útiles no tenía sentido. Muy a menudo, los impulsos que motivaron a los matemáticos no fueron monetizar el descubrimiento, sino simplemente porque el problema estaba allí. Al final del día, los humanos no podían mirar únicamente las ganancias a corto plazo, sino que también tenían que mirar las ganancias a largo plazo. Sin embargo, Luzhou no estaba realmente dispuesto. No le importaba el futuro. Quería las ganancias ahora. Además, ¿por qué era la prueba de aproximación de Thou? ¿Por qué no la conjetura de Riemann? O incluso la conjetura de Birch de nivel inferior estaría bien. Dejando a un lado el valor académico, el premio de conjetura de Birch ya estaba en $1 millón estadounidenses. El dinero del premio vino del famoso banquero de Texas, Birch. En cuanto a la aproximación de Thou, había muchas personas que intentaban demostrarlo. Sin embargo, no había dinero en premios adjuntos y uno lo resolvió. Una posibilidad potencial de ser dueño de una casa se fue y Luzhou ya no se sentía tan bien. Sin embargo, debería mirar el lado positivo. A pesar de que era solo la aproximación de Thou, probar que todavía le daría algo de reputación en el mundo matemático. Aunque no había ningún premio físico asociado al descubrimiento, la universidad tampoco lo trataría mal. Se deben garantizar 3 años de beca. El estudiante de segundo año que demostró el teorema de Ramsey fue el mejor ejemplo. Aparentemente, la Universidad de Nanjing le dio $1 millón, la mitad de los cuales se utilizaron para financiar su investigación, mientras que la otra mitad para sus gastos de subsistencia. La Universidad de Jinling se encuentra entre las 10 mejores del país. A pesar de que su departamento de matemáticas es relativamente débil, la Universidad de Jinling aún debería dar más dinero que la Universidad de Nanking de menor rango, ¿verdad? Después de pensarlo, Luzhou se sintió un poco mejor. Se calmó y comenzó a revisar el teorema de la prueba. Era diferente a la cocaína de la categoría de basura. La prueba de aproximación de Thou se clasificó en plano. No se imprimió en papel o como un archivo digital. Cuando quería leerlo, solo tenía que pensarlo y todos los pasos de prueba aparecerían en su cerebro. No puedo comprender esto en absoluto, creo que tendría que pasar mucho tiempo para entender esta prueba. Luzhou pensó en cómo extraería con éxito los pasos de la prueba. En primer lugar, memorizarlo fue inútil ya que tenía que entenderlo. En segundo lugar, tuvo que retratarse a sí mismo como un genio. De todos modos, si uno pudiera resolver una pregunta de alto nivel, como la aproximación de Thou, al menos tendría que ser capaz de obtener una puntuación completa en las matemáticas de la escuela secundaria, ¿verdad?
Incluso si uno pierde accidentalmente una marca, aún necesitaría obtener 99 marcas. Lu Zhou no estaba demasiado preocupado por eso. Solo le tomó 2 días terminar de aprender análisis matemático y álgebra avanzada. Los profesores no engañarían a los estudiantes a propósito. Solo probarían lo que había en el programa de estudios. Todo ya estaba asegurado. Lu Zhou planeaba presentar la prueba de aproximación de Zhou después de las vacaciones de verano. En los próximos 2 meses, para maximizar sus ganancias, intentaría convertirse en un verdadero genio. Debe encontrar maestros para discutir los problemas de matemáticas. El nivel 1 de matemáticas también era imprescindible. La escuela de verano también era imprescindible. También tuvo que llamar a sus padres, ya que podría ser año nuevo antes de su próxima visita familiar. Después de obtener sus premios, una pregunta apareció en la cabeza de Lu Zhou. ¿Se correlaciona el premio del plan con el nivel de materia? Esta pregunta fue crucial. De lo contrario, ¿por qué fue tan desafortunado y obtuvo una respuesta de prueba extraña? A diferencia del primer premio del acorazado espacial, la teoría estaba atrapada en la cabeza de Lu Zhou. Cuanto más lo pensaba, más probable parecía. Subir un nivel de materia es una prioridad. Debería obtener el nivel 1 de matemáticas lo antes posible para desbloquear el límite de nivel 1 de otras materias. Antes de eso, debería guardar mis boletos para el sorteo. Pero si no utilizo los boletos del sorteo, no puedo actualizar la lista de misiones. ¿No es realista acumular los boletos para el sorteo? Recordaba claramente que después de obtener los premios de la misión, la lista de misiones se volvió gris. Solo después de usar sus boletos del sorteo de suerte, la lista de misiones se volvió a seleccionar nuevamente. La única forma de saberlo era participar en más sorteos. Si los siguientes premios consecutivos fueran todas respuestas de prueba, su teoría sería correcta. De todos modos, debería poder asumir nuevas misiones. ¿Qué será? Lu Zhou comenzó a pensar. Lista de misiones abierta. Una pantalla semitransparente apareció frente a él. Misión 1. El arte de sacar provecho de la pereza. Descripción. Sacar provecho de la pereza también es una forma de arte. Si puede ganar dinero mientras es perezoso, ¿por qué necesitaría trabajar duro? Requisitos. Utilizar el arte del lenguaje y obtener su nombre en un proyecto de investigación científica de $1 millón. Usa el menor esfuerzo posible para obtener el máximo mérito. Intenta ser flojo, jovencito. Recompensa. Puntos de experiencia del sujeto, el sujeto determinado por el tipo de proyecto de investigación, la cantidad de puntos de experiencia se correlaciona positivamente con la financiación del proyecto de investigación, se correlaciona negativamente con la cantidad de esfuerzo utilizado. Un boleto de sorteo, 100% basura. Misión 2. Practicar habilidades fundamentales. Descripción. Roma no se construyó en un día, tampoco el rascacielos de la ciencia. Requisitos. Resuelva 200 preguntas de ejercicio físico de nivel universitario. El sistema proporciona las preguntas y las crea con respecto al conocimiento actual del usuario. Recompensas. Pregunta nivel difícil X2. 50 puntos generales. Ítem. Horas de aprendizaje inmersivo, tipo. Especial. Efecto. 24 horas. Dentro de un marco de tiempo válido, el aprendizaje inmersivo se habilita al leer libros. Dominio permanente del conocimiento adquirido. Misión 3. Comienzo académico a partir de tesis. Explicación. Las tesis son la columna vertebral de la academia. Un académico que puede escribir una tesis podría no ser exitoso, pero un académico que no puede escribir una tesis definitivamente no será exitoso. No discuta con el sistema sobre esto. El sistema definitivamente tiene razón. Publica una tesis científica y comienza tu carrera académica. Requisitos. Publicar una tesis científica. Recompensas. Puntos de experiencia de la asignatura, determinados por el valor de tesis con un mínimo de 100 puntos. 200 puntos generales. Un boleto de sorteo, 95% de basura, 5% de muestras. Lu Zhou tenía una expresión extraña después de leer la última misión. Los puntos de experiencia fueron determinados por el valor de la tesis. Si presentara la prueba de aproximación de Zhou en la revista científica, probablemente obtendría muchos puntos de experiencia. Eso fue muy tentador. Capítulo 7. Todos los demás son basura comparados con un estudiante genio. Por fin, la lógica venció la codicia. Lu Zhou disipó su idea poco realista. No había nada especial en una publicación de primer año en una revista científica.
Sin mencionar que muchos artículos en las revistas matemáticas chinas eran deficientes. Mientras el inglés sea bueno, uno probablemente podría escabullirse incluso con un trabajo deficiente. Este tipo de comportamiento de enmascaramiento fue expuesto por un individuo que clasificó las revistas por inferioridad. El que ocupó el primer lugar fue Matemáticas Aplicadas, ANC, ya que era infame por publicar trabajos de calidad inferior. Solo la Universidad de Shanghái publicó cientos de tesis ANC en solo 4 años. No era inusual que alguien publicara 20 tesis inferiores en un año. Para proteger la integridad académica de las tesis, algunas revistas antiguas a menudo limitarían estrictamente las tesis publicadas anualmente a 100 o menos. Sin embargo, a este diario de monstruos no le importó. Publica más de 1000 tesis cada año. Esto, junto con el fenómeno de la resonancia superpuesta, hizo que el factor de impacto creciera muy rápidamente. Debido a las copiosas cantidades de pseudo-revisión por pares, un comité editorial publicó más de 100 tesis. Lu Zhou no estaba seguro de publicar en otras revistas, pero para ANC, podría ser confiado o arrogante al respecto. De cualquier manera, sintió que no había problema. Sin embargo, sería difícil si quisiera publicar la aproximación de Zhou en la revista científica. El problema no era acerca de ser aceptado, ya que fácilmente podría ser aceptado. El aspecto crucial era si podía mantener el lugar después de ser aceptado. Finalmente, Lu Zhou todavía seleccionó la tercera misión. No planeaba usar la aproximación de Zhou. Más bien, planeó escribir una tesis falsa para aprobar la misión. Su conocimiento actual de matemática avanzada y análisis matemático era equivalente al de un estudiante de maestría. Si quería escribir una tesis con su nivel 4 de inglés, solo tenía que aprender algunas palabras técnicas. No era nada que un diccionario no pudiera resolver. En comparación, no tenía conexiones ni la inteligencia emocional necesaria para la primera misión. En cuanto a la segunda misión, la universidad ni siquiera ofreció una clase de física para estudiantes de primer año. Temía que el sistema produjera preguntas de física a nivel de secundaria y Dios sabe cuán bajo sería el nivel de dificultad. Además, no le importaba demasiado su nivel de física. Realmente no necesitaba aprenderlo ahora. Podía aprenderlo más tarde si lo necesitaba. Después de que Lu Zhou eligió su misión, le dio unas palmaditas en la hierba de su trasero y se puso de pie. Puso algo de música y comenzó a caminar hacia los dormitorios. Después de estar fuera tanto tiempo, Liu Rui se volvería loco si no regresaba pronto. Ese tipo era raro. Era bastante generoso, pero cuando se trataba de estudios, era tan competitivo y egoísta que dejaba a la gente sin palabras. Te perseguiría por las calles si mirabas sus notas y ponías los ojos en blanco si le hacías preguntas. A sus ojos, parecía que todos en el mundo eran sus competidores. Lo que él buscaba no era algún tipo de éxito académico sino la admiración de los estudiantes y maestros al obtener el lugar de genio. ¿Podría este tipo de persona ser considerado un genio? Lu Zhou no lo creía así. A los ojos de un verdadero genio, todos los demás eran basura. ¿A quién le importaba si mirabas mis notas? ¿Sabías sobre la aproximación de Zhou? No sabrías lo que era cuando estaba frente a ti. Lu Zhou solo reconocería que una persona tiene las cualidades de un verdadero genio. Sí, eso estuvo bien. Uno ni siquiera tenía que adivinar. Estaba hablando de sí mismo. Cuando abrió la puerta de su dormitorio, eran exactamente las 10 en punto. Liu Rui sostenía un libro de ejercicios. Las otras dos personas no estaban allí. Probablemente estaban jugando a las cartas de al lado. Shishan era el tipo de persona que solo escuchaba en clase, pero no asignaba tiempo adicional para estudiar durante los períodos de examen. En cuanto a Wang Guangming, supuestamente fue llamado Dios del estudio. No escuchaba las clases. Él se atiborraba antes de los exámenes y todavía lo hacía muy bien. Lu Zhou arrojó su mochila sobre la mesa y comenzó a buscar su tarjeta de ducha en los cajones. En este momento, Liu Rui dejó el libro de ejercicios en sus manos y miró la dirección de Lu Zhou. Amigo, ¿por qué estás trabajando tan duro? Tengo que trabajar duro. No he tocado un libro en medio semestre. Si no empiezo ahora, será demasiado tarde, dijo Lu Zhou antes de tirar su toalla sobre su hombro y levantarse de su silla. Liu Rui vio que Lu Zhou estaba a punto de bañarse y preguntó. No puedo resolver este problema. ¿Podrías mirarlo por mí? Oh, esto fue asombroso. Había preguntas que incluso Liu Rui no podía hacer. Déjame verlo. Cuando Lu Zhou extendió la mano, Liu Rui se ajustó las gafas y le entregó su cuaderno de ejercicios. Señaló la pregunta marcada con un círculo y dijo. Esta pregunta. ¿Problema de cálculo?
Esto no debería ser difícil, dijo Luzhou. Echó un vistazo a la pregunta y se sorprendió de nunca haber visto este tipo de problema antes. Él estaba emocionado. ¿A quién le importaba ducharse? Tomó el cuaderno de ejercicios, volvió a sentarse y comenzó a dibujar diagramas en el borrador. Anteriormente, si Liu Rui no podía resolverlo, no había forma de que Lu Zhou pudiera hacerlo. No sabía por qué, pero ahora, ni siquiera había una astilla de la palabra imposible en su mente. Después de que Lu Zhou pasó algún tiempo tratando de resolverlo, Liu Rui se relajó un poco. El imbécil al que miraba en secreto seguía siendo un imbécil. Por más que fingiera, seguía siendo un idiota. En cuanto a esta pregunta, Liu Rui realmente no pudo resolverlo. Sin embargo, hubo respuestas oficiales con los pasos exactos para resolverlo. La razón para hacerle esta pregunta a Lu Zhou no fue realmente por ayuda. Por el contrario, solo quería espiar al enemigo. Después de todo, si realmente quisiera ayuda para un problema matemático, no le pediría ayuda a un imbécil como Lu Zhou. Liu Rui estaba pensando esto y preguntó: ¿qué pasaría si copiaras la pregunta primero? ¿Pasaré a la siguiente pregunta primero? El significado oculto era que no había forma de que Lu Zhou pudiera resolverlo, por lo que no perdería su tiempo. Sin embargo, la respuesta de Lu Zhou no fue lo que Liu Rui esperaba. Y no hay necesidad. Lo resolví. ¿Resolverlo? Los ojos de Liu Rui se abrieron tanto que sus globos oculares casi salieron. Sí, me escuchaste, dijo Lu Zhou. Estaba girando su bolígrafo mientras explicaba la fórmula en el borrador del documento. Un problema típico de 2 pasos. Primero, convierte las coordenadas cartesianas en coordenadas polares. Debido a la simetría de intervalo, puedes simplemente reducir esta parte a cot 2, x. Entonces calcula la derivada como csx2, x. Entonces sustituya nuevamente a la función original. Las pupilas de Liu Rui se contrajeron ligeramente. Finalmente entendió la lógica subyacente de resolver este problema. El resto fue fácil y solo tenía que calcularlo. Joder, no pensé en este paso, bingo. Lo resolví, dijo Lu Zhou con una sonrisa. A veces, incluso un niño podría enseñar a otros. Gracias, déjame tomar prestado el borrador del documento. Intentaré resolver esto. Tómalo y de nada. Dijo Lu Zhou mientras agitaba generosamente sus manos y comenzaba a caminar hacia el baño. Liu Rui tomó el borrador de Lu Zhou y volvió a sentarse. Se empujó las gafas y miró la pregunta. Frunció el ceño y entró en un modo de pensamiento profundo. Aunque la técnica era nueva para él, los pasos para resolverla estaban claramente escritos. No había nada fuera de su conocimiento, por lo que podía entenderlo fácilmente incluso sin la explicación de Lu Zhou. Sin embargo, una cosa que no pudo entender fue cómo demonios Lu Zhou lo descubrió. También fue en tan poco tiempo, quizás había encontrado este tipo de problema antes. Liu Rui pensó que esta era la única posibilidad. De lo contrario, no podía imaginar cómo este idiota que trabaja a tiempo parcial podría resolver este problema más rápido que un genio como él. Volteó a la parte posterior del libro de ejercicios. Cuando Liu Rui miró las respuestas, se congeló. No hay forma y la respuesta es correcta, pero ese no es el punto principal. El punto principal es que el método de Lu Zhou es más fácil que las respuestas. Las respuestas no pensaron en convertir las coordenadas cartesianas en coordenadas polares. En cambio, las respuestas se usaron integrales por partes, lo que resultó en una gran cantidad de cálculos. Y este era un método en el que pensaba, ¿cómo es esto posible? Liu Rui mordió el labio. De repente tuvo dudas sobre su vida. Capítulo 8. La teoría óptima de la inversión de operadores lineales y funciones lineales. Desde que tuvo el sistema, Lu Zhou sintió que su vida se volvía más estructurada. Todas las mañanas, llevaba su computadora portátil de segunda mano y se dirigía hacia la biblioteca. Nunca antes había experimentado este estilo de vida. Sentado en el mismo lugar habitual, Lu Zhou abrió su computadora portátil y conectó su cargador a la toma de corriente. Contempló por un momento antes de escribir una línea de palabras grandes en un documento de Word. La teoría de la inversión óptima de operadores lineales y funciones lineales. Resumen. Investigué algunos tipos de problemas de inversión de operadores lineales funcionales y lineales cuando recibimos información completa y parcial. Introdujo los resultados básicos de la teoría de inversión óptima. Especialmente la construcción del método de construcción óptimo. Lu Zhou pensó en este problema mientras yacía en la cama revisando sus notas. Cuando su profesor de análisis matemático, el profesor Tan, habló sobre la fórmula de inversión de Fourier, lo mencionó brevemente.
Era uno de los pocos campos impopulares pero aún de vanguardia. Lu Zhou combinó información en línea y redactó esta pregunta. En cuanto a cómo resolver este problema, con su nivel de habilidad, no había forma de que pudiera resolverlo. Por lo tanto, tuvo que usar algunos medios no convencionales. Si recordaba correctamente, los puntos generales del sistema de alta tecnología podrían usarse para resolver problemas técnicos modernos. Intentó resolver la conjetura de Riemann, pero el sistema no respondió. Pensó que la pregunta debía estar por encima de su nivel matemático o que los puntos generales requeridos eran un número increíblemente alto que no tenía. Para este nivel de dificultad, seguramente el sistema daría una respuesta. Lu Zhou pensó en esto. Mientras se concentraba en la pantalla de la computadora, comenzó a pensar, sistema, sistema, sistema. Parecía que no había respuesta. ¿Qué? De repente, una corriente de aire cálido voló desde su espalda hasta la parte superior de su cabeza. Lu Zhou sintió que su cerebro se calentaba. Inmediatamente después, se escuchó un sonido de pong. Una enorme corriente de información se abrió como un mar de conocimiento. Esto fue seguido por líneas de texto flotando frente a sus ojos. 65 puntos generales utilizados. Actualmente produciendo una solución óptima basada en un nivel matemático de 0, no sintió ninguna molestia. Más bien, sintió placer. Justo cuando Lu Zhou se preguntaba si estaba en un sueño, se despertó. Lu Zhou miró la pantalla blanca de la computadora. Luego miró sus manos y el teclado antes de murmurar con un toque de emoción. Resolver, lo resolvió. Realmente lo resolvió. Si no estuviera en la biblioteca, habría comenzado a animar en voz alta. Al igual que cuando estaba obteniendo la aproximación de Zhou, los teoremas centrales de toda la pregunta se plantaron en su cabeza como un trozo de hierro. Desde los pasos hasta las respuestas, cada número, cada símbolo, incluso cada punto final estaba en su cabeza. Todo fue muy conciso y lleno de la belleza de las matemáticas. El único inconveniente era que este tipo de belleza era demasiado abstracto. Necesitaba usar el lenguaje para enriquecer su connotación y convertirlo en una tesis. Una tesis que podría ser comprendida por otros. Mientras pensaba, Lu Zhou parecía entender el significado detrás del sistema de alta tecnología. Sin embargo, estaba confundido en cuanto al punto de todo esto. De repente, un bolígrafo asomó ligeramente su brazo. Un estudiante, dijo Chen Yusan con la cara enrojecida. Avergonzada, ella preguntó. ¿Puedo hacerte otra pregunta de matemáticas? Originalmente, ella no quería preguntarle. Sin embargo, había preguntado a todos a su alrededor y nadie podía resolverlo. Ella mantuvo la cabeza baja en la derrota. Chen Yusan decidió tolerarlo y decidió olvidar la humillación que Lu Zhou le había causado anteriormente. Lu Zhou abrió la boca y dijo. Está bien, tráeme la pregunta. Chen Yusan dejó escapar un suspiro y silenciosamente movió su silla al lado de Lu Zhou. Lu Zhou miró la pregunta brevemente y vio que era mucho más difícil que la pregunta que ella le hizo el otro día. Era aproximadamente del mismo nivel que la pregunta que Liu Rui le había hecho. Por difícil que sea, era solo una pregunta de álgebra avanzada. Para él, siempre que fuera una pregunta de un libro de ejercicios, definitivamente podría resolverlo. Lu Zhou tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en el borrador. Mientras Lu Zhou hacía la pregunta, Chen Yusan lo miró en secreto a la cara. Aunque la personalidad de este chico era desagradable, su aspecto de enfoque era sorprendentemente atractivo. Chen Yusan estaba aburrido mientras esperaba que Lu Zhou resolviera la pregunta. De repente notó el documento de Word en la pantalla de su computadora. Ella preguntó en voz baja. Estudiante, ¿estás haciendo un proyecto de posgrado? Ya era junio y todavía no había completado el proyecto de posgrado. ¡Qué genio! Lu Zhou respondió. No, esa es mi tesis, la presentaré a la revista científica. Al escuchar esto, Chen Yusan se llenó de respeto por él. Dios mío, conocí a un dios. Ni siquiera me di cuenta. Se ve muy joven. ¿Cómo es él un estudiante de doctorado? Además, este estudiante de doctorado ya había comenzado a presentarse a la revista científica durante el semestre. Impresionante. Lleno de adoración, Chen Yusan preguntó. Estudiante, ¿en qué te especializas? Lu Zhou tenía cara de póker mientras intentaba resolver la pregunta. Cuando la escuchó, comenzó a sonreír. Matemáticas. Matemáticas mayores, Jesucristo. Cualquiera que pueda estudiar matemáticas es un dios, dijo Chen Yusan. Su adoración fue aún más sincera que antes. Ella estaba en la escuela de negocios.
Le fue bastante bien en sus otras asignaturas y la única asignatura que le preocupaba era la matemática. Estaba a punto de entrar en el cuarto año. La inmensa presión de los exámenes de posgrado estaba justo frente a ella, lo que la preocupaba por continuar sus estudios. Resuelto. Escribí el proceso de pensamiento y los pasos en el papel. Si lo miras por un tiempo, deberías poder entenderlo. Dijo Zhou. Tiró el borrador al lado de Chen Yusan y dijo suavemente. Las matemáticas están en parte impulsadas por el talento y en parte por el trabajo duro. Es diferente a otras materias cuantitativas. No lo entenderás si otros te lo explican. Después de todo, esta era la biblioteca. No era adecuado para la discusión. Las conversaciones tranquilas estaban bien, pero si seguían hablando, la gente comenzaría a molestarse. Por lo tanto, Lu Zhou detuvo la conversación y le dio a esta chica los recursos necesarios para resolverlo ella misma. Chen Yusan le dio las gracias suavemente y tomó el borrador. Luego sacó su teléfono y preguntó suavemente. Estudiante, ¿puedo obtener tu chat? Todavía quiero preguntarte si estoy atrapado en una pregunta. No hay problema, dijo el Zhou. No pensó mucho y sacó su teléfono Xiaomi para dejar que la niña escaneara su código QR. Gracias, te compraré comida la próxima vez, dijo Chen Yusan. Ella se sonrojó y le agradeció de nuevo. Luego movió su silla hacia atrás y continuó estudiando mucho. De repente, Lu Zhou tuvo un momento de realización. Se olvidó de aclarar un malentendido. No era un estudiante graduado. Él era solo un estudiante de primer año. Aunque, sería un estudiante de segundo año en unos pocos meses. Si la persiguiera para aclarar esto específicamente, parecería un poco obsesivo e incómodo. Tendría que aclarar este malentendido la próxima vez que tuviera la oportunidad. Sacudió la cabeza y puso el pensamiento en el fondo de su mente. Sus ojos seguían mirando la pantalla mientras sus dedos tocaban ligeramente el teclado. Comenzó a centrarse en escribir su tesis. Aunque el sistema dio la respuesta basada en una matemática de nivel 0, Lu Zhou estaba seguro de un aspecto. Este método para resolverlo definitivamente no proviene de su conocimiento actual. Más bien, vino de la base de datos de conocimiento del sistema. Mientras escribía su tesis, Lu Zhou también estaba escribiendo notas en su cuaderno. Enumeró las partes que no entendió y escribió un signo de interrogación sobre los pasos sobre los que aún tenía dudas. Cuando otras personas escribían tesis, era como si estuvieran exprimiendo agua de una esponja. En cuanto a Lu Zhou, fue como verter agua en una esponja. No fue salida, fue entrada. Lu Zhou estuvo en la biblioteca todo el día. Incluso su almuerzo fue el bao sobrante del desayuno. Miró las miles de palabras en su pantalla y las 2 páginas completas de notas en su cuaderno. Se recostó en la silla y se estiró. Todo lo que tengo que hacer ahora es entender las partes en mi cuaderno. Lo resolveré yo mismo si puedo. De lo contrario, solo le preguntaré al maestro. También para las partes de la tesis que son desordenadas, debería simplificarlas. Investigaré en línea los pasos que ya han sido probados por otras tesis. Después de eso, puedo eliminar la prueba y etiquetar la referencia. El último paso es verificarlo 2 veces, no debería ser un gran problema para mí. Después de todo, escribí cada palabra personalmente. Técnicamente el sistema lo escribió, pero es lo mismo. Se estaba haciendo tarde y su barriga comenzó a retumbar. Lu Zhou se levantó de su silla y comenzó a salir de la biblioteca. ¿Debo volver a comer barbacoa con arroz? ¿O comer curry? Después de terminar su cena, iría a visitar la oficina del profesor Tam. Si lo recordaba correctamente, debería estar en el aula de cuarto año ahora mismo. De acuerdo, lo decidiré. Capítulo 9. Incluso estudié en la universidad, la sala de consulta ni siquiera tenía un solo asiento vacío. Los estudiantes de tercer año que se preparaban para los exámenes de ingreso de posgrado se concentraron en estudiar. Al lado del atril, se sentó el profesor del departamento de matemáticas de la Universidad de Jinlin, Tan Ziwei. Puso el periódico en la mano y comenzó a mirar meticulosamente la pregunta en el borrador. Su mano derecha volteó la tapa del bolígrafo repetidamente. Lu Zhou estaba a su lado. Él entendió claramente que este pequeño gesto significaba que estaba en su modo de pensamiento profundo. ¿De dónde sacaste esta pregunta?, preguntó Tan Ziwei de repente después de mirar el borrador durante mucho tiempo. El libro de texto mencionaba la serie de Fourier, así que fui a la biblioteca para encontrar materiales relacionados. Encontré variantes del teorema de inversión de Fourier y algunas aplicaciones para las variantes.
Traté de deducirlos y me quedé atrapado en este paso, dijo Lu Zhou con una sonrisa de disculpa. Su expresión facial estaba llena de agradecimiento. Tan Ziwei miró a Lu Zhou por un segundo antes de volver a mirar el borrador del documento. Bajó la tapa del bolígrafo y tomó un trozo de tiza. Caminó junto a la pizarra y se detuvo por un segundo. Luego extendió la mano y comenzó a redactar la pregunta en la pizarra. Lu Zhou miró la pizarra con un enfoque inmenso. Tal vez fue porque ya había hecho su tarea en este tipo de preguntas, se encontró capaz de seguir el ritmo del maestro. El ruido creado por la tiza en el podio atrajo la atención de los estudiantes de matemáticas de tercer año que estaban estudiando. De vez en cuando, miraban hacia arriba y miraban inexpresivamente la fórmula que estaba escrita en la pizarra antes de mirar hacia abajo rápidamente. ¿Qué están escribiendo? El tiempo pasó lentamente y sin que ellos lo supieran, todo el pizarrón estaba lleno. Tan Ziwei escribió desde la esquina superior izquierda de la pizarra hasta la esquina inferior derecha. Dejó de escribir y miró a Lu Zhou antes de preguntar. ¿Entiendes esta parte? Lu Zhou miró atentamente el pizarrón y asintió, lo entiendo. Tan Ziwei levantó las cejas y preguntó. ¿Realmente lo entiendes? Lu Zhou dijo. Realmente lo entiendo. Tan Ziwei no dijo mucho y comenzó a limpiar la pizarra con el borrador. Tomó la tiza y continuó escribiendo en la pizarra. Cambió su juicio sobre el carácter de Lu Zhou. Odiaba dos tipos de estudiantes. Los estudiantes que le pidieron calificaciones adicionales y los estudiantes falsos que deliberadamente le harían preguntas muy difíciles. Especialmente el último, ya que desperdició su tiempo. Estaba claro que no le interesaban las matemáticas, pero actuaba como si estuviera investigando. Repugnante. Este tipo de persona solo quería acercarse a los maestros. Olvidaron por completo el punto de estudiar. Tan Ziwei estaba escribiendo las piezas de acabado y solo le quedaban unas pocas líneas. De repente se detuvo y miró a Lu Zhou antes de preguntar con una sonrisa. Terminaré de escribir aquí. Deberías poder entender, ¿verdad? Lu Zhou asintió, entiendo, gracias, profesor. Chen Yushan se sentó en la esquina de los asientos de la primera fila. Estaba observando secretamente a las dos personas en el podio. Escuchó la conversación de ida y vuelta de entendido. Entendido. Su rostro tenía una expresión confusa escrita en él. ¿Qué quieres decir con entender, entendido? ¿Qué se están comunicando exactamente estos dos? Chen Yushan se dio cuenta de que con su habilidad, ella nunca podría entender su conversación. De repente, se sintió desesperada por sus propias habilidades matemáticas. Tal vez, en realidad solo soy un mal estudiante. Tan Ziwei escuchó la respuesta de Lu Zhou y se echó a reír. Con cuidado volvió a poner la tiza sobre la mesa y se sentó. Abrió su matraz de vacío y bebió un poco de té. Luego dijo lentamente. ¿Realmente entiendes? Entonces, ¿por qué no terminas de escribir los pasos? ¿Entender? Mi culo. Cuando estaba escribiendo, te quedaste allí como un idiota. Ni siquiera tomaste notas. Si realmente lo entendiste, me comeré esta taza. Lu Zhou vio la expresión de Tan Ziwei y de repente lo entendió. El profesor dudaba si realmente prestaba atención. Lo estaba probando. Lu Zhou no sabía si debía reír o llorar. Honesto a Dios. Realmente entendí. Tampoco sabía por qué. Cuando el profesor Tan estaba resolviendo en el pizarrón, las líneas de ecuaciones se sentían tan familiares. Era como si los hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. Quizás fue porque intercambió los puntos generales del sistema por conocimiento y posteriormente cubrió esta información. O porque su propia experiencia matemática aumentó y aumentó su intuición hacia las matemáticas. En resumen, él realmente lo entendió. Lu Zhou no sabía la razón exacta, pero era obvio que el profesor Tan no planeaba resolver esta pregunta. El profesor Tan lo miró tranquilamente para actuar. No podía arruinar sus posibilidades de presentar con éxito una tesis el próximo semestre. Con una sonrisa confiada, Lu Zhou caminó hacia la pizarra con una tiza en la mano. Las cejas del profesor Tan se alzaron al pensar que no había forma de que este pequeño pudiera completar los pasos. No hay que... Definitivamente de ninguna manera. Aunque ya escribió la mayoría de los pasos de prueba, los últimos pasos de la prueba no fueron algo que un estudiante de primer año pudiera hacer. Incluso los estudiantes de su maestro tendrían que seguir los pasos varias veces antes de poder entenderlo. Pero este chico ni siquiera escribió notas cuando estaba escuchando. El tiempo pasó lentamente.
Desde el estado inicial de asombro, el sentimiento del profesor tan pronto se convirtió en conmoción antes de que finalmente se convirtiera en un sentimiento de aprobación. Todas las dudas que tenía eran como nieve en la primavera. Se derritió tan pronto como el sol brilló sobre él. Después de que Lu Zhou escribió el último símbolo en la pizarra, volvió a mirar al profesor Tan. El profesor Tan asintió con la cabeza en señal de aprobación y dijo: no está mal, bien escrito. Los últimos pasos fueron ligeramente diferentes a su método. Era un poco más engorroso, pero aún bastante sofisticado. Esto demostró que Lu Zhou no solo entendió lo que dijo, sino que también incorporó su propio proceso de pensamiento. Esta habilidad era muy preciosa. Resultó que había juzgado mal, todavía fue gracias a la ayuda del maestro. Si hago esto solo, no hay forma de que pueda resolverlo hasta este paso. Lu Zhou sonrió disculpándose. No mintió sobre esta parte. Los pasos que calculó el sistema tenían muchas pruebas a igual b. Realmente no explicaba exactamente por qué A era igual a B. Le pidió al profesor Tan la explicación exacta de la prueba. No necesito ser humilde conmigo. Puedo ver tu nivel de habilidad, dijo el profesor Tan. Cerró la tapa del matraz de vacío y continuó preguntando. ¿En qué clase estás? Clase 1. Primer año. Lu Zhou, respondió Lu Zhou honestamente. Lu Zhou, el profesor Tan lo repitió un par de veces como si estuviera tratando de recordar este nombre. Resulta que este estudiante se llama Lu Zhou. Chen Yusan se sentó en la esquina. Ella escuchaba en secreto y asintió. De repente, sintió que algo andaba mal e inmediatamente se dio cuenta. Primer año. Chen Yusan se sonrojó al recordar haberlo llamado mayor. Todo su cuerpo era como un avestruz mientras descansaba su cabeza sobre la mesa. Chen Yusan no fue la única persona que se sorprendió. Algunas de las estudiantes mayores que estaban sentadas en la primera fila también miraron intensamente a esta estudiante junior. Sus corazones latían como una manada de corderos. ¿Qué tan inteligentes son los estudiantes de primer año en estos días? ¿Cómo se supone que debemos competir? Va a haber exámenes pronto, ¿verdad? ¿Cómo va tu revisión? Ya casi termino de revisar. Solo quiero estudiar algo más, dijo Lu Zhou con una sonrisa forzada. Ah, es un poco insultante que alguien como tú tome esa prueba, dijo Tan Ziwei. Con una sonrisa, preguntó en broma. ¿Qué tal si hago una prueba específicamente para ti? Por favor no. Moriré. Lu Zhou respondió en broma. ¿Qué? ¿Cómo puede matarte una prueba? No lo creo, dijo Tan Ziwei. Evaluó a Lu Zhou antes de asentir con aprobación y dijo. No está mal en absoluto. Raramente felicito a los estudiantes. Si no estuvieras en el primer año, me gustaría hablar con la oficina académica y llevarte bajo mi ala para investigar. Maestro, hablaste demasiado bien de mí. Todavía tengo mucho que aprender. Si realmente investigara contigo, te arrastraría hacia abajo, respondió Lu Zhou. Sabía que el profesor Tan estaba bromeando, así que fue humilde en su respuesta. Tan Ziwei lo criticó. Alto. No me des todas esas cosas educadas. La gente en la academia tiene que enfocarse en hacer lo académico. No le des a la gente esa falsa cortesía. Aunque no tenía dudas de que estaba siendo criticado, Lu Zhou sabía que el profesor Tan no estaba enojado. El profesor Tan le estaba enseñando como si fuera su propio alumno. Cuando este viejo se enojara, definitivamente sonreiría. Por ejemplo, cuando antes estaba escribiendo en la pizarra y pensaba que Lu Zhou estaba fingiendo saber lo que estaba pasando, debe haber estado tan enojado. Maestro, tienes razón. Entiendo. Al ver la expresión sincera de Lu Zhou, Tan Ziwei relajó su tono y asintió con la cabeza. Continuó diciendo. Es bueno que te interesen las matemáticas. Espero que puedan continuar manteniendo este interés. Además, su selección del campo es buena. Aunque no es un campo popular, es un campo en el que uno puede tener éxito fácilmente. Si tiene buenas ideas, no tenga miedo de hacerlo. Si no comprende algunas partes, solo lea o pregunte. Así es como se construye la academia. Quién sabe, podrías pensar en algo que nadie más haya pensado antes. El profesor Tan hizo una pausa por un momento antes de continuar. El departamento de matemáticas de la Universidad de Jinlin no es muy fuerte, pero nuestro departamento de física es muy bueno. La transformación de Fourier se utiliza en análisis de espectro, compresión de datos y división de frecuencia ortogonal y sus aplicaciones son bastante amplias. Si te conviertes en un experto en este campo, creo que cuando estés en tu cuarto año, los profesores de física de al lado definitivamente te querrán. El profesor Tan se rió y continuó.
Estudia más, lee más, practica más, investiga más. Dejaré de divagar. Ve y piensa en esto por ti mismo. Dejaré de perder tu tiempo. Gracias, profesor. Definitivamente recordaré estas palabras que vinieron del fondo de tu corazón, respondió Lu Zhou sinceramente. No mereces esa cortesía falsa. ¿No te acabo de decir esto? Solo di gracias, luego vete. ¿Necesitas que te envíe? Se rió Tan Ziwei. Lu Zhou sonrió. Tomó el borrador y la pluma antes de salir por la puerta. Incluso cerró la puerta detrás de él. Tan Ziwei volvió a mirar la pizarra y dejó escapar un suspiro. Su corazón estaba profundamente conmovido por eso. No es de extrañar que Jinlin sea una de las antiguas capitales de las 6 dinastías y el lugar de nacimiento de personas asombrosas. Con la Universidad de Jinlin parada en el pulso de este dragón, realmente produciría personas con talento. Los estudiantes universitarios estaban confundidos. Miraron las deslumbrantes ecuaciones en la pizarra. Cuando volvieron a mirar su propio cuaderno de ejercicios, sintieron una sensación de insuficiencia. Incluso estudié en la universidad, capítulo 10. Tengo 2 novias. Sala 201. Dormitorios masculinos. Liu Rui estaba haciendo preguntas de práctica bajo la luz cuando de repente detuvo su pluma y miró a la puerta de la habitación. Preguntó descuidadamente. ¿Por qué Zhou no ha regresado todavía? Wang Wangmin estaba sentado en la cama jugando cazadores de almas. Ni siquiera levantó la cabeza cuando respondió. No lo sé. ¿Por qué te preocupas tanto por el chico? ¿Eres gay o algo así? Repugnante. Paja. Te golpearé el culo. Liu Rui maldijo. Agarró la escalera y comenzó a sacudir la cama hasta el punto de que Wang Wangmin ni siquiera podía ver su teléfono con claridad. Rápidamente agarró la barandilla y gritó piedad. Hermano Liu. Hermano Liu. Estaba equivocado, estaba equivocado. Deja de temblar. Me voy a morir. Ah, de hecho, no había forma de que pudiera morir. El marco de la cama estaba conectado. También había muchos libros y ropa en el gabinete que lo apoyaba. Incluso si Liu Rui arrojó todo el peso de su cuerpo sobre la escalera, todavía no podría voltear el enorme objeto rectangular. Estas 2 personas ruidosas ya se habían convertido en la norma para la habitación 201. Shishan estaba estudiando inglés cuando de repente levantó la cabeza y dijo con frialdad. Hablando de eso, Zhou no ha estado trabajando a tiempo parcial recientemente. También dejó de jugar a League en la noche y pasa todo su tiempo en la biblioteca. Tal vez y tal vez. Las orejas de Liu Rui se alzaron. Tal vez él está saliendo, dijo Shishan con un tono de incertidumbre. Liu Rui. Wang Wangmin. Sí, ¿por qué no están hablando? Dijo Shishan vergonzosamente cuando se dio cuenta de que la habitación estaba en silencio. Liu Rui y Wang Wangmin se miraron antes de mirar a Shishan. En un tono serio, Liu Rui dijo. Estás loco, fóllame, llámame loco otra vez y mira qué pasa. Wang Wangmin dijo seriamente. Estás loco. Somos estudiantes de matemáticas. Esta lógica fue demasiado perfecta. La garganta de Shishan se ahogó y se quedó sin palabras. Las lágrimas casi comenzaron a correr por sus mejillas. La proporción de solteros versus hombres con novias en el departamento de matemáticas ocupó el primer lugar en la Universidad de Jinlin. Otros departamentos cuantitativos aún podrían encontrar a una chica atractiva, pero para ellos, si quisieran encontrar a una chica atractiva, tendrían que convencer a un chico para que se vistiera. En cuanto a las personas de las otras clases, si les dijeron que eran matemáticos, su primera reacción fue: «Oh, ¿eres parte de ese escuadrón solitario? ¿Alguna vez tuviste una novia?» Nunca tuve una, ¿correcto? Normalmente hablando, a las chicas no les gustan los chicos que no eran románticos. Era muy raro encontrar pareja. De lo contrario, ¿por qué un chico alto, guapo, jugando al baloncesto y un chico de nivel Rukaba Kaede como yo todavía estaría soltero? Suspiro, la realidad es cruel. Shishan miró al cielo. En este momento, Lu Zhou regresó a su dormitorio. Se rió cuando abrió la puerta. ¿De qué estaban hablando? Podía escucharlos gritar desde el otro lado del pasillo. Ve y búscate una novia. Será demasiado tarde si no lo haces. Wang Wangmin tenía una cara seria cuando dijo: Zhou, tengo que hacerte una pregunta muy seria. Contesta honestamente. ¿Qué? Shishan preguntó seriamente. ¿Tienes novia? Lu Zhou dijo con impaciencia. Sí, claro. Tengo 2. ¿Celoso? ¿Quieres que te los preste? Mierda. Fue la respuesta de los 3 chicos. Lu Zhou hizo una pausa.
Estaba sorprendido por su unísono. De repente se dio cuenta de algo y se echó a reír cuando dijo: ¿Qué están pensando? Estaba hablando de números compuestos de 2 dígitos. Escribí notas al respecto. Siéntase libre de leerlos. Solo recuerda devolverlo. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. La sala quedó en silencio otra vez. Por la mañana, Luzou se despertaba habitualmente por la mañana. Se lavó los dientes, se lavó la cara y se dirigió a la cafetería con su computadora portátil. La cafetería acababa de abrir por negocios y, por lo tanto, el salón estaba prácticamente vacío. Cuando Luzou entró, pudo oler los deliciosos bollos recién hechos al vapor a kilómetros de distancia. Señora, ¿puedo tener 3 bollos al vapor y una taza de leche de soja para llevar? Bueno. Joven, te levantas tan temprano. Escogeré un gran bollo para ti. Gracias, señora. No importaba si era un compañero de clase, un maestro o un extraño, Luzou siempre fue muy educado. Su padre le enseñó a ser amable con la gente, ya que nunca obtendría el extremo corto del palo. Por supuesto, nada era tan absoluto. Su padre trabajó en la fábrica de metales durante muchos años y sufrió muchos abusos. Por otro lado, a pesar de que Luzou recordaba las lecciones que su padre le enseñó, todavía no podía controlarse y ocasionalmente maldecía. Una vez que empacaron los bollos, Luzou sacó su tarjeta de comida y la presionó contra la máquina. Un segundo después, se sintió avergonzado. Tarjeta rechazada. La señora de la cafetería vio lo avergonzada que estaba Luzou y se rió antes de decir amablemente: Está bien. El efectivo está bien. Puedo darte un cambio. Luzou buscó en sus bolsillos y sacó su billetera. Se sintió aún más avergonzado. Su billetera estaba vacía y solo tenía una tarjeta bancaria. En cuanto a su teléfono Xiaomi, lo dejó cargando en su dormitorio. Ni siquiera podía escanear el código QR para pagar. Esta cafetería probablemente no acepta tarjetas bancarias, ¿verdad? Sistema y negociemos un poco. ¿Puedo cambiar puntos generales por dinero? Luzou dijo en su corazón. Estaba lleno de arrepentimiento cuando el sistema no respondió. En este momento, como un trueno, sonó la máquina de cartas. Luzou miró inmediatamente detrás de él y vio a una chica con flequillo. Ella se quedó allí y lo miró con una sonrisa mientras agitaba su tarjeta de comida. Hola, mañana. Buenos días, Luzou asintió con la cabeza. Estaba aturdido. ¿Esta persona y quién es este? ¿Cómo te atreves? Ni siquiera me reconoces. Dijo Chen Yusan cuando supo al instante que Luzou no la reconoció. Sus labios se animaron con ira. Oh, lo siento, gracias. ¿Qué tal si agrego tu WeChat para devolverte el dinero? Está bien. Son solo $2.50. No soy tan barato. Además, ya hemos agregado el WeChat de los demás. Dijo Chen Yusan mientras agitaba su cabello y sonreía. Extendió la mano derecha y dijo: Permítanme reintroducirme. Me llamo Chen Yusan. Estoy en la escuela de negocios. Hermano pequeño, puedes llamarme hermana mayor. Luzou no sabía por qué enfatizaba en hermano o por qué agregaba un pequeño delante. No tenía idea de cómo sabía que era más joven. Sin embargo, después de escucharla hablar sobre agregar su chat, de repente recordó quién era ella. Justo lo y su apariencia cambió mucho. Llevaba pantalones cortos de mezclilla y un par de sandalias. No sabía si debía mirar sus largas piernas sexy. Tenía una pequeña camiseta blanca con curvas muy notables. Su rostro tenía poco maquillaje y llevaba un brillo de labios rojo brillante. Más notablemente, el par de gafas redondas se desprendió. Tal vez ella llevaba lentes de contacto. Chen Yusan notó que Luzou estaba sin palabras y ella estaba secretamente feliz. Su compañera de cuarto la arrastró para darle un cambio de apariencia, lo que la molestó un poco. Sin embargo, en este momento, sentía que el esfuerzo valía la pena. Por supuesto, su cuerpo era naturalmente atractivo. Estaba acostumbrada a no preocuparse. Una persona normal no obtendría la mitad de los resultados, incluso si lo intentaran. ¿Qué? Hermanito. Chen Yusan agitó su largo cabello, hizo un mohín con la boca y se rió de Luzou con picardía. Sus ojos señalaron. ¿No vas a decir nada? Luzou hizo una pausa por un segundo y miró a Chen Yusan. Contempló si debía hablar. Finalmente, cedió a su amabilidad cuando dijo en voz baja: El aire acondicionado en la biblioteca está muy frío. Te sentirás frío usando esto. ... Chen Yusan se sintió estúpido por anticipar su respuesta. Luzou se comió uno de los 3 bollos, puso el resto en una bolsa de plástico y los metió en su mochila.
Chen Yusan estaba sorbiendo fideos. Ella lo miró y no dijo mucho. Ella solo pensó que era respetable que él no desperdiciara comida. La pareja terminó de comer al mismo tiempo y comenzó a caminar hacia la biblioteca. En el mismo lugar de siempre, Chen Yusan se sentó junto a Lu Zhou. Sacó su libro de ejercicios y comenzó a leerlo. Tener un cambio de imagen era solo experimentar un cambio y satisfacer a su compañera de cuarto. No cambió su ritmo de estudio en absoluto. Por otro lado, Lu Zhou sacó su computadora portátil y comenzó a editar su tesis. El método de cálculo que el profesor Tan le mostró ayer fue crucial para el desarrollo de su tesis. Con la memoria fresca en su mente, decidió elegir las partes más importantes de la tesis para escribir. Después de eso, solo quedaban 3 secciones difíciles por resolver. Si se esforzara, podría tratar de terminar la tesis para fin de mes. El proceso de revisión de la revista científica fue muy lento y a menudo tomó hasta 3 meses. Incluso para un diario de mierda como Ankh, todavía era lento. No quería tomar medio año solo para terminar su misión. El tiempo pasó rápido y ya era mediodía. Chen Yusan pasó toda la mañana haciendo preguntas de práctica cuando miró a Lu Zhou y le tocó ligeramente el brazo. Hermanito, ¿qué tal si almorzamos juntos? Ella era casi adicta a llamarlo hermano pequeño y hasta lo dijo 2 veces. Lu Zhou vaciló y sacudió la cabeza, estoy bien. No tengo tanta hambre. Vas primero. Hoy era domingo y el servicio de recarga de tarjetas de alimentos estaba cerrado. Sin mencionar que dejó su teléfono en su dormitorio. ¿Cómo podía dejar que ella lo tratara de nuevo? ¿Estás seguro? Te trataré, dijo Chen Yusan. Lu Zhou estaba babeando mientras pensaba en la carne asada de la cafetería. Finalmente, la tentación de la comida superó la lógica. Dijo disculpándose. Oh, vamos entonces. Te trataré la próxima vez. Sus bollos ya estaban fríos de todos modos. Sabría igual si lo guardara para la cena. Ah, recordaré lo que dijiste. Vamos entonces. Se llenará demasiado si no nos damos prisa, dijo Chen Yusan. Se puso de pie, se dio la vuelta y se sintió segura. ¿A quién le importa si tu coeficiente intelectual es alto? Todavía estás reprimido bajo mi elegante apariencia de diosa. Mientras tanto, Lu Zhou caminaba a su lado y ajena a su satisfacción. Esto fue porque estaba debatiendo una pregunta muy importante. ¿Debo comer carne con sabor a comino? ¿O carne con sabor a pimienta?